Capítulo 9 de Zacarías es un capítulo difícil de ponerlo en su lugar histórico. Les voy a comentar algunas razones por qué. También vemos que en este capítulo que se acaba de leer, que se hace mención de juicio a las naciones paganas, los primeros 7 versículos. Y a la misma vez se hace una inclusión de estas naciones paganas en el pueblo del pacto de Dios. Vamos a ver también que hay una separación histórica entre los versos 1 al 10, la primera parte, con los versos del 11 al 17. Vemos elementos mesiánicos en el versículo 9, los evangelios, Mateo, por ejemplo, cita esto, hablando del Mesías. Miremos la primera parte entonces, los primeros versículos. La primera parte. Entonces se menciona profecía contra. Miren los versos, se menciona diferentes lugares. Si tienen un mapa bíblico, eso les va a ayudar a ponerles los nombres a las ciudades y tener una perspectiva del lugar geográfico en donde estamos hablando. Ok. Recuerden, para poder hacer memoria, que los primeros 8 capítulos que vimos de Zacarías citan con frecuencia en el Apocalipsis, los primeros 8 capítulos de Zacarías. Y en este capítulo 9 al capítulo 11 vamos a ver, todo está en poesía, sino que no lo vemos en nuestro idioma original. La primera parte del libro, capítulo 1 al capítulo 8, tiene fecha específica con la reconstrucción del templo. Hemos visto que es contemporáneo de Ageo, el otro profeta, entre los años 530, unos 100 años alrededor antes de Nehemías y Esdras, cuando regresaban los primeros exiliados a Jerusalén. Estos capítulos del 9 al 14 no hay fecha. No hay un punto histórico que uno pueda marcar. No se menciona tampoco el nombre de Zacarías, pero se le atribuye estas profecías a él. ¿Okay? Y es parte muy común del modelo profético como lo presenta Isaías, Ezequiel y Daniel. Recuerden que el capítulo 1 al 8 cita mucho, con frecuencia, lo que encontramos en el libro del Apocalipsis, las metáforas y los símbolos. En este capítulo 9 al 14, los evangelios citan de esta parte. ¿Okay? Y Zacarías tenía un mensaje teológicamente importante para su audiencia y para nosotros. Y eso es lo que queremos sacar, entender lo que quería decir Zacarías a su audiencia y cómo aplicarlos a nosotros. ¿Okay? En este capítulo, en la primera parte, se presenta a Dios viniendo en juicio, como lo dice el versículo 1, versículo 4 al 8. ¿Okay? Y se menciona algunas ciudades. Pero en el versículo, si ustedes ven ahí en el capítulo 9, se menciona una ciudad que hasta ahora no se había mencionado, o un nombre que hasta ahora no se había mencionado. Versículo 13, Grecia. Hasta ahora no hemos escuchado sobre Grecia, si ustedes se recuerdan. Entonces, la primera parte de juicio, esto es lo que se supone, ¿no? Los comentaristas dicen que el juicio contra estas naciones va a ser a través del instrumento de los griegos que Dios va a usar en el futuro inmediato de Zacarías. Ahora les explico un poquito más sobre eso. ¿Okay? Entonces, si esta parte de Zacarías 9, los versículos 1 al 10, reflejan la conquista de Alejandro el Magno, el Grande, ¿se recuerdan cuando entró en el año 330? Cuando escribe Zacarías es como en el año 530, 525, por ahí, en los 500. Y Grecia invade en los 330, o sea, como unos 200 años de diferencia antes que se cumpla esta profecía del tiempo de Zacarías a Alejandro el Magno. Hay unos 200 años de diferencia. Para nosotros ya son hechos pasados y es por eso que podemos corroborar con la historia. Pero como vamos a ver, toda profecía tiene una sombra escatológica. Tiene su cumplimiento en la historia que podemos marcar, ya pasó, y a la misma vez es una sombra de un acontecimiento futuro que nosotros podemos sacar algunos
reseña, una sombra de lo que muestra, pero no sabremos cómo será. ¿Okay? Ya hemos estado diciendo eso. Ok, entonces, si fue Alejandro Magno, esta es la pregunta, si fue Alejandro Magno, Grecia, como menciona el versículo 13, que Dios usa como instrumento de juicio y de castigo contra estas naciones que se menciona en el versículo 1 al 10, la pregunta que debemos de hacer nosotros es, ¿podemos constatar con la historia que Alejandro Magno conquistó estas ciudades? Porque nosotros podemos chequear con la historia. Alejandro Magno conquistó estas ciudades que se enumeran específicamente y podemos responder sí, para que vean la precisión y la exactitud de la profecía bíblica. Podemos ir a la historia y ver la conquista de Alejandro Magno y cómo hizo, ¿okay? Y específicamente estas ciudades. Los versículos 11 al 17, ya vamos a entrar en la primera parte, pero los versículos 11 y 17, en el contexto inmediato de Zacarías, revela también o reflejan el periodo de los macabeos. En el año 168 a 165, como que los judíos experimentaron por la revolución de esta familia de los macabeos. Es interesante que lean la historia. De la clase de Leví, cuando se quiso instituir la adoración a Zeus en el templo de Jerusalén, el sacerdote quitó todas estas imágenes y mató a los que estaban ofreciendo el sacrificio y se levantó una revolución contra los griegos. Dentro del clero de los sacerdocios, Macabeos era el padre, el líder, y pudieron ganar la libertad de Jerusalén de la opresión de los griegos. Esto sucedió en el año 168-165. Se conoce como el periodo de los Macabeos, ¿okay? Antes de Cristo. Y se experimentó entonces una aparente libertad de oposición externa sobre Jerusalén. Entonces, los versículos 11 y 17 puede ser que reflejen ese contexto inmediato de los griegos. Pero obviamente vemos que los evangelistas usan ese texto que vamos a ver para reflejar el tiempo del Mesías, que es el cumplimiento total de la real liberación que Dios da a su pueblo. No solamente un tiempo específico en la historia, pero un tiempo conclusivo en donde Dios da total y permanente liberación a su pueblo, que sucedió con la venida de nuestro Señor Jesucristo y apunta hasta el orden, hasta el tiempo final de la escatología, cuando verdaderamente experimentaremos el año del Señor o el tiempo del Señor, donde habrá total paz y la maldad saldrá y la muerte saldrá y viviremos eternamente con Él, ¿no? Apunta a esos periodos así ya. Ok, entonces acá está la confusión de los que tratan de interpretar este pasaje, porque no saben si se refiere al pasado, tiempo de los griegos, al tiempo post-exílico presente o al futuro escatológico. Y mi entendimiento es que apunta a todo eso, porque podemos marcar en la historia, en el calendario de la historia, que sí eso se cumplió, el juicio contra estas ciudades, y también podemos decir con fe que Dios cumplirá al final del tiempo de la escatología lo que está diciendo acá, que habla de una edad o un tiempo de convivencia perfecta con Él. Ok, miremos entonces en este capítulo, eso es algo amplio, ¿no? Porque vemos unos contrastes, unas paradojas en este capítulo. La primera cosa que vamos a ver son la destrucción de estas naciones vecinas, y la paradoja está versus la inclusión de estas naciones vecinas. Como que Dios da juicio, pero al final en su escatología va a incluirlas como parte del pueblo de Dios. ¿Okay? Ya nosotros sabemos cómo sucedió eso. Efesios 2 sabemos cómo en Cristo, Romanos también habla, capítulo 11, cómo en Cristo el verdadero olivo ha incluido, parte del pueblo de Dios ya no son solamente judíos, pero ahora gentiles, a través de la fe en Cristo, ya no a través de genealogía o raza, pero a través de la fe en Cristo. Los versículos 8 al 12 vamos a ver la referencia que se hace de paz, versus versículo 13 al 15, esta paradoja, este contraste, la guerra, de los versículos 13 al 15, y se usa lenguaje sumamente metafórico, ¿ok?
Y verso 9 vamos a ver la primera venida del Mesías, montado en pollino, humilde, cabalgando. Ese es el versículo 9. Versos, el versículo 10 que habla sobre la segunda venida de este mismo Mesías, que viene en forma de conquista. Ok, miremos entonces los primeros 10 versículos. Ok, entonces la proclamación que viene, la profecía de Dios que viene, y se menciona la tierra de Hadrac. Los versículos 1 al 4, los nombres que se mencionan ahí, geográficamente está hablando de la parte norte de la tierra prometida. Okay. Y lo que está diciendo es que Dios se va a mover desde el norte hacia el sur. Hadrac se refiere, puede referirse a este distrito cerca de Damasco. Recuerden que Damasco era la capital de Siria, uno de los enemigos de Israel. Y Hadrac es un distrito de esa capital de Damasco. O sea que Hadrac es una ciudad mencionada al norte de Jerusalén, al norte de Palestina, que está en Siria. ¿Okay? ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando examinamos documentos de los sirios, vemos su ciudad mencionada. Es así como podemos constatar. ¿Okay? Que ese era un distrito, Hadrac, que pertenecía a Sirio. Se menciona Damasco, ahí ustedes ven, que era la capital de Siria. Ahora, se dice que Dios vendrá contra esas ciudades del imperio de Siria. Porque Dios ha visto, ¿no? Porque Jehová debe mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Y nos dice entonces, estamos versículo 2. Ahora, lugar de reposo, esto es muy importante porque los enemigos de Israel no habían dado de reposo a su pueblo de Dios, porque estaban en constante guerra. Siria con Israel. En momentos específicos, en tiempo de los reyes, entraban en pactos y alianzas, pero no era la voluntad de Dios que entre en pactos y alianzas con estas naciones paganas, porque al entrar en pactos y alianzas con naciones paganas tenían que adoptar los dioses de esa religión, de esas naciones paganas. ¿Me entienden? Entonces, al aceptar pactos y alianzas con las naciones paganas, parte del protocolo del Antiguo Medio Oriente era adoptar los dioses mutuos. Y Dios estaba en contra de eso. Ok, entonces acá vamos a ver entonces Dios viniendo en juicio contra esta ciudad donde no va a haber descanso, es la idea que se habla en el original, ¿ok? No sé si ustedes tienen otra versión. Y habla entonces porque los ojos de los hombres. Y esta frase, literalmente el ojo del hombre o el enfoque, está hablando sobre que Dios está sobre toda la creación humana, que Dios conoce no solamente lo que sucede entre su pueblo, Israel, pero lo que sucede en las naciones paganas. Dios sabe eso. Otra creencia, para que podamos entender este contexto, otra creencia del antiguo Medio Oriente es que los dioses eran limitados al territorio en donde se adoraban. O sea que Dios de Israel, por ejemplo, era limitado a Jerusalén, porque ahí se adoraba. Es por eso que Jonás huyó, tomó un barco de Jope y zarpó, se fue al otro lado, pensando que como Dios está limitado a Jerusalén, zarpando y yendo para el lado opuesto, Dios ya no era parte de ese distrito, de esa jurisdicción, ¿no? No era soberano. Era la mentalidad de las personas del antiguo Medio Oriente, que los dioses eran territoriales, limitados a ese territorio en donde se le adoraba. Entonces acá se presenta a Dios como soberano de las naciones y dando juicio a las naciones, que Dios no era limitado como ellos pensaban a ese territorio. ¿Okay? Entonces, literalmente está hablando que Dios está sobre todo, ¿no? Y acá vamos a ver entonces cómo Dios va a usar a Alejandro Magno como un instrumento suyo para dar juicio, porque es lo que Dios usa. Hemos visto cómo Dios usó a Babilonia, a los asirios, como instrumentos para castigar a su pueblo. O sea que no debe
de sorprendernos que Dios usa naciones paganas para dar juicio a su pueblo, para castigar a su pueblo y traerlos de regreso a Él. Y ya hemos visto que Dios castiga de la misma manera a las naciones por excederse en ese poder y en esa autoridad que Dios da. Ok, se menciona otra ciudad, versículo 2, Hamat, en el territorio, ¿no? Se menciona Tiro y Sidón. Ok, también esta parte, Hamat, podemos verla en el norte. Estamos hablando de ciudades al norte geográfico, ¿no? Que tienen limitaciones geográficas que lindan con Palestina. Se menciona Tiro y Sidón como ciudades muy sabias. ¿Ven ahí? Y ricas. Y ricas. Y se refiere a las costas de Fenicia, que se menciona también en Ezequiel capítulo 28, versículo 3 al 5 y versículo 7. Y según los sabios o los proverbios, en esa ciudad de Tiro y Sidón habían muchos sabios. ¿Ok? Pero Dios dice que traerá su juicio sobre ellos por su orgullo, porque se creyeron sobremaneramente. Eso es lo que nos dice Ezequiel 28, 2. Y su arrogancia, su sabiduría los llevó a la arrogancia. Para que vean después Ezequiel 28, 2 y versículo 9. ¿Okay? Se menciona entonces Tiro y Sidón. Recuerden que de Sidón vinieron muchos de los materiales que se usaron para la reconstrucción del templo y de las personas que ayudaron en el trabajo de la reconstrucción del templo en el periodo de Salomón. ¿Okay? Eso está en 1 Reyes capítulo 7, versículo 13 al 14. La otra ciudad que se menciona es Tiro, como fortaleza, ¿okay? O amurallada. Y Tiro era una fortaleza en una isla, había una isla afuera que estaba amurallada alrededor de las costas con 150 pies de alto de muralla, fortaleza. Varios reyes de los asirios, no sirios, asirios quisieron conquistar esta ciudad de Tiro en la isla amurallada, pero no pudieron. Dice que fue puesta bajo Fortaleza. No, fue ¿cómo se dice? Cercada. Cercada por unos 13 años y no pudo caer, no cayó la ciudad. La sitiaron por 13 años, esta ciudad de Tiro, y no cayó. ¿Okay? No se venció. Entonces está hablando que es fuerte esta ciudad, ¿okay? Fortalecida. Pero la historia nos dice que con Alejandro Magno, en el año 322 a.C., cayó Tiro en un asalto de 7 meses. Si antes duró cerca de 13 años de ser tratada, opuesta y tratada de conquistar y no pudo, con Alejandro Magno solamente 7 meses y sí cayó. Eso es lo que nos dice la historia. No, Alejandro Magno, estamos hablando de Grecia, ¿no? Okay. Entonces fue que destruyó el antiguo Tiro, la fortaleza que estaba en esta isla, ¿okay? Con fuego, porque se menciona ahí, aunque sean versículo 3, bien que Tiro se edificó fortaleza, es la realidad, y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Imagínense la riqueza de la ciudad. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío. ¿Ves que esta es una isla? En el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Y fue así conquistada, fue quemada la ciudad que estaba en la isla. Así lo hizo Alejandro Magno. Entonces podemos constatar esta profecía bíblica con la historia. ¿Ok? Se menciona otra ciudad, versículo 5. Escalón, Gaza, Ecrón, Asdod. Ahí se mencionan esas ciudades. Y estas son las ciudades principales de los filisteos. ¿Okay? Son 4 o 5 ciudades del estado de los filisteos que están en la tierra prometida. No se menciona la ciudad de Gath porque esa fue destruida por los asirios. Miren la exactitud de la profecía. No hay ni un error acá.
Porque la ciudad de los filisteos, cuando ustedes leen los Reyes y las Crónicas, son 5. Es Escalón, Gaza, Ecrón, Asdod y Gath. Pero acá no se menciona Gath, porque ya los asirios la habían destruido. Entonces se mencionan 4. Es importante corresponder con esa exactitud de la historia. Ok, un poquito de historia acá. No quiero que suene cansón, pero para poner nuestra perspectiva, nuestra mente, ya que nosotros no hemos vivido esto. Los filisteos invadieron Egipto. Egipto está al sur de ellos. Recuerden que Filistea está en la parte de Gaza, de Palestina, que colinda con el mar Mediterráneo. Si ustedes ven en su Biblia ahí. Los filisteos invadieron Egipto alrededor del año 1200, pero fueron derrotados por los mismos egipcios y tuvieron que habitar entonces en la costa sur de Palestina, por eso que se movieron en esa parte norte. ¿Ellos son los palestinos de ahora? No, los filisteos, que era otra tribu que vinieron de islas y ahí se acomodaron. ¿Okay? Aparentemente eran de la misma raza de los fenicios. Aparentemente son tribus que nacen ahí. ¿Okay? Pero acá se dice que ellos iban a también ser incluidos en el juicio de Dios, los filisteos, estas 4 ciudades que se menciona. Pero algo interesante de eso es que versículos 6 y 7 nos dice un contraste, que a la misma vez que van a experimentar juicio, versículos 6 y 7 dice, habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. ¿Okay? Ese es el juicio que Dios va a dar nuevamente por su soberbia, por confiar en su armamento y pensar que ellos podían hacer lo que le da la gana. Miren lo que dice el 7. Quitaré la sangre de su boca, un pueblo muy sanguinario, y sus abominaciones de entre sus dientes, muy inmoral. ¿Okay? Y quedará también un remanente para nuestro Dios. ¿Dónde? En los filisteos. Y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Jebuseo era donde habitaban, donde está Jerusalén. Antes de que Josué la conquiste, ahí habitaban los Jebuseos. ¿Okay? Era el pueblo, la tribu que habitaba en Jerusalén. Entonces acá está diciendo que hay un remanente en los filisteos. Y la pregunta es, ¿enseña la palabra de Dios que Israel fue escogido con el propósito de redimir a las naciones? ¿Fue Dios exclusivo en elegir a Israel y desechar a las naciones? No, porque él está dando la oportunidad. Inclusivo, no exclusivo. Porque si miramos desde antes, con los hijos de Jacob, Agar fue incluida en la tribu Agar. Agar. La que se metió con Judá, Abraham. ¿no? Con Judá, no, porque... Ah, no, porque Tamar. Perdón, Tamar. fue incluida y era una Cananea. Cananea. Y la otra, la Ruth, la moabita. y la prostituta también. Rahab. Entonces, ahí nos enseña. Entonces, acá vemos los filisteos que Dios va a sacar un remanente. Y versículo 8 dice, entonces acamparé alrededor de mi casa como una guarda para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Ya vamos a ir ahí. Quiero que vean, vamos a hacer un paréntesis, Jeremías capítulo 19. Jeremías, y les digo los versículos exactos. Jeremías 19. ¿19 o 29? Espérense. Voy a buscar este pasaje que... Jeremías, espérense, déjenme buscar este pasaje y les doy la exactitud. Perdón, es Isaías capítulo 19, me confundí de profeta. Capítulo 19. Después de dar profecía contra Egipto, esta es otra ciudad obviamente, estamos hablando en Zacarías sobre los filisteos, que Dios sacará un pueblo, un remanente de él. Pero miren lo que dice Isaías 19, versículo 22. Pueden leer todo el capítulo, pero voy a leer, por cuestión de tiempo, versículo 22 al 25. 19, 22 al 25. Herirá Jehová a Egipto, estamos hablando juicio acá, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová y le será clemente y los sanará. Está hablando de Egipto.
En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Entonces tenemos profecías que hablan sobre la inclusión de los pueblos paganos como parte del pueblo de Dios. Y eso es algo hermoso que nos pone los pelos en punta, que nosotros podemos constatar de esta parte de la historia y decir, amén. No solamente eso, pero hay un pasaje que es hermoso en Pedro. Si vamos al Nuevo Testamento, Pedro escribiendo a los esparcidos, sí, primera de Pedro, la parte final, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo os saludan. Ven que vemos en el Nuevo Testamento con la venida del Mesías, bueno, no estamos adelantando el pasaje, pero con la venida del Mesías se abre el evangelio a todas las naciones. La bendición o el propósito por la cual Dios eligió a Abraham, de que en ti serán benditas todas las naciones, es cumplida en Cristo. Y ahora entonces el pueblo de Dios ya no es solamente Israel o judío, pero ahora el pueblo de Dios es los egipcios, los asirios, los de Babilonia, no porque son naciones en sí que Dios escogió, que poderosas, no tiene nada que ver con su poder ni con su sabiduría, porque Dios las juzga por eso, pero porque en su Hijo vienen y adoran al verdadero Dios, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces acá en el versículo regresamos a Zacarías 9. Acá vemos entonces en el versículo 8 que Dios, 9:8, que Dios dice, acamparé junto a mi casa, y habla sobre la protección de Dios sobre su pueblo, en un sentido militar, ¿ok? Este es lenguaje militar. Recuerden que la tierra prometida ha sido invadida vez tras vez. ¿Okay? Pero acá Dios está hablando que vendrá un día cuando Él personalmente habitará y protegerá su tierra prometida. Esa es la promesa que está dando acá. Y termina diciendo ese verso, porque ahora he visto con mis ojos. ¿Okay? Y esto es la presencia y el poder personal de Dios. Es un modismo de la presencia de Dios sobre la tierra, ¿okay? Es una forma de hablar. Entonces viene regocíjate o alégrate mucho, hija de Sión, versículo 9 y 10. Este es un grito de alegría cuando surge una conquista, ¿okay? Se hace un grito de alegría. El Mesías de Dios ahora va a incluir tanto judíos como gentiles, ¿ok? Eso es lo que dice. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 2, versículo 10 al 13 de este mismo libro Zacarías. Si ustedes se recuerdan, Zacarías 2, del 10 al 13 dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Y acá está diciéndonos, y el pasaje de Isaías que les leí, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado, y Jehová poseerá a Judá su herencia en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. ¿Ven ahí? Entonces acá habla que Dios viene en el Mesías, he aquí tu rey viene a ti. Y acá entonces los evangelistas usan este mismo pasaje para hablar de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Recuerden Mateo 21:5, Juan 12:15, que el concepto de Dios viniendo a través de su Mesías. Esa es la idea, que Dios viene, pero si Dios es espíritu, Dios no es carne. ¿Cómo es que Dios viene? Dios viene a través de su Mesías, su rey. Eso es lo que vemos en 1 Samuel capítulo 8, 7. Y dice que su Mesías entonces habla
trata de darnos estas referencias sobre el Mesías, dice que es recto y justo. ¿Ven ahí? O sea que describen el reinado del Mesías. El reinado del Mesías va a ser recto y justo, a diferencia de los reyes de Israel, que carecían de justicia, porque muchos de ellos eran sobornados, porque muchos de ellos entraban en alianza con los paganos, adoptando los ídolos paganos, porque muchos de ellos no andaban íntegramente delante de su Dios. ¿Okay? A diferencia de ellos, dice que viene el Mesías, que sí va, el rey, este es el término Mesías, el rey de Dios va a ser realmente justo y recto. Recuerden que en Isaías 53, 11 tenemos el cántico del siervo sufriente, que sufre por la injusticia de su pueblo, porque él carga con el pecado de su pueblo, que él va a hacer justicia para su pueblo. Y la pregunta es, ¿cómo es que este rey va a hacer justicia para su pueblo? Porque él mismo va a ser el que lleva la culpa de su pueblo y va a pagar por esa culpa sacrificándose él mismo. Entonces, en la parte del Antiguo Testamento vemos que se hacían sacrificios, holocausto, para poder obtener el perdón, ¿no? La expiación de parte de Dios, el perdón, algo que sustituía nuestra culpa y que ponía a crédito a algo futuro. No es que el sacrificio quitaba el pecado, pero Dios veía eso como algo agradable cuando se hacía con una actitud correcta delante de él, un medio en que el ser humano su pueblo podía acercarse a él. Pero acá vemos en su rey, en su Mesías, que él iba a cargar con esa culpa como el Cordero de Dios, ¿okay? Como el siervo sufriente. Entonces, por eso que dice humilde. ¿Ven ahí? Entonces, recto, justo, salvador, humilde. ¿Okay? Un siervo sufriente. Ese es Isaías 53, aceptando el juicio severo de Dios sobre él, aunque no lo merecía. Versículo 10 entonces cambia, ahí ese contraste, destruirá el carro de Efraín. Y el versículo 10, y esto refleja el Salmo 72, 11. ¿Quién puede leer Salmo 72, 11? Que también es un salmo real, donde la paz de Palestina es usada en un sentido universal del reino del Mesías. ¿Okay? El Mesías hablará de paz a las naciones, no solamente a los judíos, pero a las naciones. Salmo 72, 11. Yo lo puedo leer. Gracias. Y póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. Ok, y es un salmo real. Ninguno de los reyes del Antiguo Testamento pudieron traer Salomón algo, las naciones sobre sí a escuchar la sabiduría. Pero eso cayó. Salomón pecó y fue arrastrado a la idolatría. Pero este rey verdadero, este Mesías verdadero, traerá a las naciones, parecido a alusión como Salomón, traerá a las naciones a servir al verdadero Dios, a apuntar al verdadero Dios, a hablar de la verdadera sabiduría de Dios. ¿Okay? Entonces, hablará a las naciones, está hablando de enseñará a las naciones, conducirá a las naciones, guiará a las naciones. Todo esto es poesía, ¿okay? Todo esto lo tenemos en poesía. Entonces, acá tenemos un paralelo que por un lado vemos al Mesías sufriendo, dando un reinado justo, recto, lo que describe, y por el otro lado vemos al Mesías reinando sobre las naciones, y es por eso que hablamos de la segunda venida de Cristo, porque en su primera venida Él habló a su pueblo, Él enseñó a su pueblo, Él reunió a su pueblo. Sí, habían personas que venían gentiles como el centurión que venían, pero su misión no era a los gentiles, era a la casa perdida de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, ¿cuándo es que el Mesías hablará y enseñará a las naciones? En su reinado, en su segunda venida, cuando su reino sea establecido completamente sobre la tierra. Ahí ya estamos apuntando. Ok, vamos a parar ahí para poder entonces la próxima vez hacer la segunda parte. Pero lo hermoso que tenemos acá es la inclusión de las naciones, con la misma forma como Dios juzga a las naciones, no porque Dios se plazca
y es macabro, y porque Dios es sádico y quiere destruir a las naciones. Dios juzga a las naciones por la maldad de ellos, por las abominaciones, porque estas naciones son naciones que han hurtado, matado, oprimido. Son naciones que uno mismo busca justicia cuando vemos una injusticia. Cuando surge una violación, justicia clamamos. Entonces imagínense, el Dios soberano no va a dar justicia a las naciones. Claro que sí. Entonces acá tenemos la justicia de Dios puesta en juicio. Pero ahí no termina el mensaje, porque el mensaje dice que la intención de Dios es traer a las naciones a Él, al conocimiento de Él, a la adoración de Él, al servicio de Él. ¿Ven el contraste? No es que Dios desecha, pero Dios juzga porque es justo y da conforme o paga conforme a las obras, esa es justicia. Pero en medio de todo eso, la intención de Dios es trabajar con las naciones para que vengan a Él y lo reconozcan. Y acá se nos ha presentado que la manera como Dios va a traer las naciones acá es a través de su Mesías. A través de su Mesías Dios reunirá a las naciones. Intentó hacerlo a través de Israel, pero Israel fracasó porque en vez de traer a las naciones a la adoración verdadera de Dios, algún reflejo tenemos en el reinado de Salomón, pero no fue algo así porque él fue arrastrado, ¿no? En sus alianzas con todas las mujeres que se casaba. Era algo también común en el antiguo Medio Oriente, que cuanto más mujeres tenías, una sociedad patriarcal, más poder demostrabas a la sociedad. Y los reyes, cuanto más mujeres tenían, era una forma de demostrar su poder sobre la sociedad. Entonces Salomón tenía, ya saben cuántas mujeres y concubinas, era una manera de decir que era poderoso en su reinado. Pero a la misma vez que se casaba y eran alianzas políticas, que entraba con Tiro, con estas naciones, comenzó a abrazar la idolatría de estas naciones. En vez de traerlas a la adoración verdadera de Dios, él se dejó arrastrar a la adoración de esas naciones. Entonces acá la profecía nos dice, así no será con el Mesías. El Mesías será justo, recto y humilde, y solamente a través del reinado del Mesías, verdaderamente los gentiles, como los que se han sido mencionados acá y el ejemplo de Egipto, vendrán y adorarán a Jehová. Eso es lo que dice Pablo. Él reunirá a las naciones y los traerá a la verdadera adoración de Dios. Esa fue una profecía que en tiempos de Zacarías el pueblo judío se rascaba la cabeza diciendo, ¿y cómo será esto si las naciones son nuestros enemigos? Si las naciones nos oprimen, si las naciones son paganas, ¿cómo es que Dios, sí, amén, que traiga juicio a las naciones, pero cómo es que Dios traerá un pueblo de las naciones? Esto es lo que no entendió Jonás cuando Dios le dijo, vete a Siria y predica. No entendió, pero eso fue el plan de Dios, escoger a un pueblo, escoger a Abraham para que a través de Abraham salga un pueblo y a través de ese pueblo traer a las naciones a su verdadero conocimiento y así restaurar la humanidad a ese Edén que nosotros perdimos por pecar y desobedecer. Ese es el plan de Dios, restaurar las naciones. Entonces, las naciones que experimentan el juicio final son aquellas que oprimen al pueblo de Dios, que rechazan el evangelio y persiguen y oprimen al pueblo de Dios. Esas vendrán a juicio. Dios la castigará por no aceptar, no rendirse, no adorar. Terminamos ahí entonces con esta parte para poder tener comentarios, preguntas y la próxima semana entonces vemos la segunda parte.